mi vida hacia el cielo, me das entrada al santísimo lugar. Cada día de mi vida anhelo estar contigo, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Enséñame a buscar tu palabra, enséñame a seguir tus pasos, de cada día darte lo mejor y vivir bajo tu gracia, Señor. Quiero vivir agradecido, quiero estar, anhelo estar enamorado solamente de ti. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes este día. Bueno, continuamos con los temas sobre lo que es la dieta de los incrédulos, los alimentos que se están consumiendo. Si nosotros miramos, todo es manipulado y manejado de acuerdo a la ciencia y al conocimiento científico, a la sabiduría humana. Con la sabiduría humana quieren mejorar, yo diría de esta forma. Por ejemplo, a Jonás, el Señor hizo que creciera una planta y le dio sombra. Y entonces le dice a Jonás, tú lloras por la planta que se secó, que no la plantaste. Fue el Señor. Bueno. Luego vemos otro pasaje en la Biblia cuando le dice la gente que se afana, se preocupa por vestir, que comer. Y entonces le dice, ¿por qué te preocupas por la ropa? ¿Por qué te afanas? Si los lirios del campo, que ellos no hacen nada, Dios los viste y se visten mejor que Salomón, que son solo hierbas, cuanto no más ustedes que son hijos. Entonces nos damos cuenta nosotros ahí que el Señor es el que hace crecer las plantas. Ahora, cuando viene la sabiduría humana, porque recuérdense ustedes que hay tres: la sabiduría del cielo, la sabiduría terrenal, que es la humana, la animal y la demoníaca o diabólica. Entonces, venimos nosotros ahora, si miramos en el ángulo de
humano del nacimiento de un niño. Ahora quieren mejorar que el niño no nazca con enfermedades, que no nazca con ¿cómo se llama? Eh, Incapacidades. Entonces lo quieren mejorar. Pero si nos vamos a Juan capítulo 9 y 1, dice, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Su papá o él? Entonces esto quiere decir que hay pecados ancestrales, paternales y de la persona que lo hace que su cuerpo salga deforme. O sea, ahí está claro, no le podemos quitar, y eso lo dijo Jesús. Al final termina diciendo que el ciego no nació ciego por eso, sino porque era para glorificar al Señor. Por si alguien quiere corregir eso. Pero deja ahí que sí se puede. Entonces, si eso es así, los científicos, la sabiduría diabólica, la sabiduría humana, en lugar de mejorar los alimentos, la situación física, en lugar de hacer eso, ¿por qué no se arrepienten de sus pecados? Entonces, no quieren arrepentirse, quieren vivir eternamente, como la serpiente le metió la idea a Eva. Si comes ese fruto vas a vivir eternamente. Entonces, quieren vivir eternamente, pero no quieren pagar ese precio. Entonces, hoy vamos a hablarte de los alimentos o la dieta de los incrédulos y las causas que hacen los alimentos trastocados, transgénitos, que han sido manipulados por los científicos. Amén. Así que hoy me acompaña nuestra hermana Viviana, que está aquí con nosotros para que podamos platicar estos temas con ustedes. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición estar en este espacio. Dios bendiga a cada uno donde se encuentre. La verdad, este programa está llegando a muchos lugares, a muchos municipios, y que Dios les bendiga por estar atentos, ¿verdad?, a esta palabra. Dice que lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera nuestro camino. Y la verdad que la palabra es el que nos lleva a toda verdad. Dice que a creer y saber que somos hijos de Dios. Dios me los bendiga. Y la verdad, ese tema que el pastor está hablando sobre los alimentos que han surgido, ¿verdad?, con el tiempo. Ahí sí, de que de manera sucesiva se está marcando el tiempo en el cual estamos viviendo ya casi los tiempos finales. Es bien importante ponerle mucha atención, porque una de las cosas, un incrédulo es aquel que no cree, es aquel que incluso no tiene ni fe, porque no cree en eso. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando a Pedro, ¿verdad?, estaba en Jope y tuvo un éxtasis, tuvo una visión, dice otras versiones, dice de que vio que del cielo descendía un manto y tenía varios animales, cuadrúpedes de la tierra, decía, reptiles y aves del cielo. Ahí está marcando tres cosas en lo cual, si miramos en Génesis, cuando el Señor le dice al hombre, mira, vas a tener dominio sobre los animales del mar, de la tierra y los del cielo. Pero aquí Pedro no dice, no menciona los animales del agua, solo está mencionando los animales terrestres, los reptiles y las aves del cielo. Pero incluso, ¿por qué yo les estoy hablando de eso? Porque incluso cuando viene el Señor y le dice a Pedro, levántate, come y bebe, y dice que en los últimos tiempos van a comer y beber, pero también tenemos que darnos cuenta qué están comiendo y qué están bebiendo. Porque Pedro aquí a decir, yo vi esos animales cuadrúpedos, esas aves del cielo, esos reptiles, o sea, para él no eran consumibles, no los podía comer según su religión. Entonces viene el Señor y le dice, levántate, come. Entonces le dice, ¿cómo voy a de comer yo esto? Entonces a mí se me viene, ¿verdad?, en mi mente, ¿será de que hoy con los alimentos congénitos, mucha gente no se está dando cuenta que es contaminado su cuerpo? No es siendo contaminado su templo. Y aún Pedro en esto le dice, y entonces el Señor le dice, lo que yo, por ejemplo, lo que tus ojos pueden ver, pero a mí me impacta porque le dice, una voz del cielo respondió, lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Entonces aquí nota un paréntesis
de saber de que lo que proviene de Dios, lo que nace en esta tierra, lo que es producido por Dios, por la naturaleza, se puede comer. Pero aquí no dice lo que el hombre ha producido, sino que dice lo que Dios ha limpiado y purificado. Entonces sabemos que la comida transgénita o la comida artificial que se está viviendo ahorita es bien peligrosa. ¿Por qué? Porque según la OMS dice de que no causa ninguna enfermedad. Pero ¿por qué? Si no causara ninguna enfermedad, ¿por qué hay muchos adolescentes que no pueden tener hijos? ¿Por qué hay tantas enfermedades nuevas si la alimentación siempre ha sido la misma? Digamos de esa manera, ¿verdad? Pero como hoy en día ha habido mucho alimento artificial, se están viendo nuevas enfermedades. Ahora la diabetes ya no es una enfermedad que todos le temían, ¿va? Ahora ya se volvió algo común. ¿Por qué? Porque hay enfermedades nuevas. Y en un poco ahí de Google dice que el alimentos transgénicos es una amenaza potencial para la salud. Puede provocar la incidencia de cáncer de mama y próstata. Ahora, ¿cuántas personas están enfermas de cáncer? ¿Y por qué ahí no han buscado una medicina para controlar o para acabar con el cáncer? Ahora también ya hay cáncer de próstata. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están quitando, cuando hablamos de un cáncer de próstata, estamos viendo que le están quitando lo que proporciona al hombre su fuerza, ¿va? Su simiente, podríamos verlo de esta manera. Pero también está siendo afectada una parte en el área femenina, que es el mama, que es la leche. Entonces, si miramos nosotros hoy en día, y lo que venían hablando en otros programas con esta enseñanza, es de que también hay alimento espiritual que está matando, que está llevando una doctrina enferma. Porque la mama, si nos damos cuenta, los pechos significan doctrina. ¿Por qué miramos esto y por qué lo enlazamos de esta manera? Es de que también hay un alimento espiritual que no es el correcto, que es el que está causando daño. Amén, pastor. Amén. Fíjense que cuando nosotros nos vamos al capítulo 13 y verso 9 de Hebreos, cuando nosotros miramos, nos damos cuenta que el Señor nos enseña por medio de su palabra, y nos enseña que tenemos que, dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. O sea, aquí está hablando de doctrina. Y usted sabe que cuando se habla de una doctrina, se está hablando de forma de vida. Porque buena cosa es para el corazón el ser fortalecido con la gracia, no con alimentos de los que no recibieron beneficio los que de ellos se ocupaban. Entonces, cuando nosotros miramos esto, el Señor nos enseña, y mira lo que dice en 1 Corintios 8:8. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierte en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Entonces, dos cosas que piden que no hay que hacer: comer lo sacrificado a los ídolos. Y hermano amado, acá dice que el de conciencia débil va a querer comer lo que está sacrificado a los ídolos. Entonces, ese alimento ya está contaminado. Es un alimento que, entonces, si nosotros vemos acá, pues digamos que sea un pan sacrificado a un ídolo, o sea, ya se ofrendó, se ofreció. El ídolo no es nada, pues, pero ahí hay un demonio. Pero ese alimento ya fue destinado. Entonces va a haber una contaminación, como lo dijo Daniel 1:8, cuando él dijo, yo no me quiero contaminar. Entonces esto quiere decir que hay alimento que sí contamina.
no solo, hermano, no solo entra al estómago y causa enfermedades naturales en la persona. Es como, por ejemplo, si nos comemos un pan que fue manipulado por personas que no se limpiaron las manos, no se lavaron las manos, ese pan va contaminado. Entonces, cuando entra en el organismo, va a causar esas bacterias que lleva, va a causar daños en el organismo. Pero la comida sacrificada a los ídolos hace la misma función, solo que en el ámbito espiritual. Entonces también contamina. Alguien se preguntará, ¿y en dónde dice eso? Aquí tengo yo una anotación. La única comida y bebida que no se ofrendaba a los ídolos babilónicos eran legumbres, vegetales y agua. No se le ofrendaba. La expresión traducida verduras o legumbres viene de la palabra hebrea cero, referencia a las plantas que producen semilla. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ahora entendamos este pasaje. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, solo imagínense, después de lo cual entraría al servicio del rey. O sea, 3 años duraba la preparación de esa comida que le daban al rey. Bueno, ahora viene en el verso 8, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida. Entonces, hermano, alguien podría decir, entonces Daniel tiene conciencia débil. Entonces, esto me deja a mí claro que hay alimentos que sí contaminan. O sea, hay alimentos que tienen, así como el alimento físico que está elaborado con manos sucias, que contamina el cuerpo con bacterias, asimismo hay alimentos sacrificados a los ídolos que contamina no solo el cuerpo, sino el alma y el espíritu. Y entonces viene Daniel ahora y dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida, el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Entonces, hermano, entonces hay alimento. Por ejemplo, ¿será que no hay alimento que a alguien se lo come y de repente le comienzan a dar deseos sexuales? Espíritus de pornografía, de adulterio, por medio de una comida. Pues por lo que yo miro aquí, yo podría decir que sí. O sea, aquí no estamos hablando de contaminación en el sentido de bacteria, de contaminación. Miramos aquel pasaje que tal vez alguien lo puede decir, pastor, el pasaje que Jesús dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces, pero ahí está hablando de la comida literal. Pero una comida sacrificado a un ídolo, que ese ídolo está amparado por un demonio. Esa comida ya es una comida que sí va a contaminar. Por ejemplo, si viene alguien, hermano amado, y está ofrecido al dios Eros, ¿qué contaminación va a traer? Contaminaciones sexuales. Entonces mira lo que dice aquí. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida. Entonces esto quiere decir que si hay comida que contamina, ni con el vino. Le pidió al oficial que no los obligara a contaminarse. Bueno, aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. Entonces,
A base de esto, cuando nosotros vamos a 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, presen- prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, esto quiere decir que la doctrina de demonios enseñado por espíritus engañadores para hacer apostatar, utilizan personas hipócritas, mentirosos, que tienen cauterizada la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no sienten nada. Ya no sienten nada. Entonces, ¿qué doctrina van a dar? Número uno, van a dar una doctrina donde van a prohibir casarse. ¿Quiénes? Número dos, van a dar una doctrina donde quieren abstenerse de alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Entonces, ellos van a dar una doctrina y en esa doctrina ellos llevan que no hay que comer tales alimentos. Ahora, la pregunta es, dice aquí, estos alimentos los creó Dios para que con acción de gracia los que participamos somos los que creemos. Entonces, ¿qué clase de alimento es lo que esta gente ofrece? Que son gente que está trasladando una doctrina de demonio por medio de la enseñanza de espíritus engañadores para que la gente caiga en apostasía. ¿Qué clase de alimento es el que te lleva a la apostasía? Entonces Daniel dijo, no, yo no me quiero contaminar. Entonces, miramos nosotros que contamina la ropa, porque en la Biblia dice que aborreciendo aún su ropa. Entonces, contamina la ropa, contamina la comida, contamina, hermano amado. Entonces, o sea, no estamos hablando de bacterias físicas, sino estamos hablando de contaminaciones espirituales. Entonces, hermano amado, el alimento que los incrédulos le quieren trasladar a la gente es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta para que no caigamos en esa trampa. Entonces, de aquí, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera un científico brujo manipulando genéticamente los alimentos? ¿Qué le pondría? ¿No será que eso es lo que está pasando ahora? Por eso vemos muchos homosexuales, lesbianas, que en años atrás no existían. Sí habían, pero no tanto como ahora. Y eso nos lleva a nosotros, por ejemplo, el vino de la inmoralidad de Babilonia y la mercadería, el alimento que Babilonia ofrece. Entonces, hermano, si hay alimentos que contaminan, hay alimentos, viendo acá en Daniel, bueno, cuando nosotros miramos, dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y a beber solo agua. Pasado este tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Entonces, haz una prueba. Entonces, hermano amado, Daniel y sus amigos no quisieron contaminarse con alimentos que sí contaminan. Entonces, esa dieta que los incrédulos están trasladando es una dieta que va a contar. Entonces, miren, pues, yo llego a la conclusión muy personal de decir que va a haber comida que va a convertir a la gente, hermano, en una incredulidad en contra de Dios. Como han habido vacunas, medicamentos que se ha creado y la gente está dejando de creer. ¿Por qué? Porque está siendo manipulada por medio de su conciencia. Entonces, esto es bien cardíaco. No sé si Viviana quiere aportar algo o tiene algo por ahí. Amén. A mí me impresiona bastante porque si enlazamos lo que Daniel evitó la comida y enlazamos con los de Sodoma y Gomorra, qué comían y qué bebían para que tuvieran tanto deseo sexual. Porque cuando vinieron estos, los dos siervos y
y Lot los fue a encontrar y le dijo, los invito a mi casa para que puedan descansar ahí, va. Entonces los llevó, pero hubo un informante que le dijo que habían personas nuevas ahí. Entonces cuando viene y le dice, sácalo, va, se lo estoy parafraseando, viene y le dice, le doy a mis hijas vírgenes. Entonces había un deseo sexual en ellos. Entonces, ¿cuál era el causante de ese deseo sexual? Porque dice que ahí comían y bebían. Entonces habían alimentos y bebidas que estaban afectando o resaltando el área sexual. Entonces solo estaban pensando en eso. Pero a mí, y cuando usted dijo de que hubiera un biólogo o científico, brujo, para colocarle la comida, a mí se me viene cuando a Gálatas le dice, ¿quién te hechizó? ¿Quién te brujó? Ajá. Sí. Gálatas 3:1. Y dice que esa palabra donde dice, oh Gálatas, insensatos. Dice que esa palabra insensatos que aparece ahí es del G453, que uno de los significados es por implicación sensual. Y cuando hablamos de sensual, estamos hablando de un deseo sexual. Entonces le dice, oh Gálatas, por no ponerle sensuales, les puso insensatos. ¿Quién os fascinó? A vosotros. En otras versiones dice, ¿quién os hechizó? Entonces, si nos damos cuenta, van a venir alguien que va a querer hechizar. ¿Y cuál es el hechizo que va a hacer? Es de que va a haber una comida sensual. Van a dejar lo verdadero, lo puro, por ir por sus pasiones, ¿va? Entonces, por eso Pablo, ahora entendamos cuando Pablo dice que si se pueden abstener, mejor que no se casen. Y si no, pues mejor que se casen. ¿Por qué? Porque tal vez había mucho deseo sexual por el alimento que comían y bebían. Y dice, en el 2 dice, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros, le dice. O sea, Pablo estaba averiguando quién había sido el que los iba a ir a hechizar, quién los había puesto sensuales, ¿verdad? Entonces le dice, si recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Tan insensato soy, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. Entonces ahí le hace una referencia a esta iglesia de Gálatas, ¿va? ¿Qué es? Y dice que esa palabra carne que aparece ahí es despojado de la piel, como una carne de un animal. ¿Y qué es lo que tiene un animal? Un deseo sexual. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que hay debilidades. Y dice que también significa naturaleza, cuerpo físico o humano. Entonces tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos están trasladando, porque cae el hechizo. Sí, aquí hay una versión, la BTX, la 4ª edición. Dice, qué tontos son ustedes, Gálatas, cómo se han dejado hipnotizar. Uh-huh. Ustedes a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran. Y esa palabra hipnotizar es producir la hipnosis. Y cuando hablamos de eso de hipnosis, según el diccionario, dice ese estado de la conciencia, ese estado de la inconsciencia, semejante al sueño que se logra por sugestión y que se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. Entonces, como que lo hipnotizaron, los hechizaron, los embrujaron. ¿Y qué utilizaron para eso? Y entonces ellos, les preguntaré solo esto, ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado la fe? Qué tontos son empezar con el Espíritu para terminar con la carne. Entonces fue un hechizo que le hicieron a los Gálatas, que dejaron la fe, empezaron a ser perfeccionados por el Espíritu. Ahora ellos vienen y dicen que quieren ser perfeccionados por la carne. Pastor, y cuando habla de la hipnosis que usted está hablando, que es de la conciencia, Ajá. el primer versículo que leyó usted de 1 Corintios 8:7, ahí nos habla de un alimento, de un ídolo a la conciencia. Ajá. Porque dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Entonces aquí también a los corintios les hechizaron, porque está hablando de la conciencia. Y una forma de lo que usted dijo ahí,
eso, es la conciencia. Entonces hay un ídolo, Sí, hipnotizar, Ajá. fíjate, dice que es fascinar, cautivar, hechizar, la embrujar. conciencia. La conciencia. Entonces, por medio de la conciencia están, hermano, trastocando. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, acá, dice el organismo genéticamente modificado, que según los OGM, los organismos genéticamente modificados son plantas, escuche esto por favor, animales o microbios a los que se les ha modificado su ADN usando técnicas de ingeniería genética. Otro término para esto es los alimentos transgénicos. Sus funciones, la ingeniería genética se puede realizar con plantas o bacterias, otros microorganismos muy pequeños. Con la ingeniería genética, los científicos toman el gen de un rasgo deseado de una planta o animal e insertan en ese gen en el ADN de otra planta o animal. Los genes también pueden pasarse de un animal a una planta, viceversa. El proceso para crear alimentos es diferente a la cría selectiva. Esta involucra la selección de plantas o animales con los rasgos deseados y su crianza. Con el tiempo esto resulta en la descendencia con los rasgos deseados. Uno de los problemas con la crianza selectiva es que también puede resultar en rasgos que no son deseados, o sea, se deforman Sí. porque están experimentando, o sea, hay una deformación utilizando, miren pues hermanos, miren pues, miren. Si Dios creó las plantas para comer, si Él las hizo, y que el hombre venga ahora como quien dice, lo que Dios hizo no sirve, yo lo voy a mejorar. La ingeniería genética permite a los científicos seleccionar el gen específico para implantar. Esto evita introducir otros genes con rasgos no deseados. La ingeniería genética también ayuda a acelerar el proceso de creación de nuevos alimentos con rasgos deseados. O sea, ellos, por ejemplo, que vengan que digan, bueno, que esta planta que les dé más deseo sexual, lo pueden hacer, porque así, ahí lo dice, con los rasgos deseados. Va. La edición de genoma es un método más nuevo que involucra agregar, eliminar o cambiar el ADN Son los alimentos afrodisíacos. de una planta, exactamente, de una planta o animal de una manera dirigida. Los posibles beneficios de los alimentos incluyen alimentos más nutritivos, alimentos más apetitosos, plantas resistentes a la sequía, a las enfermedades que requieren menos, como agua, fertilizante, menos uso de pesticidas, aumento en el suministro de alimentos con costo reducido, crecimiento más rápido en plantas y animales, alimentos con características más deseados, como papas, patatas, que produzcan menos sustancias cancerígenas al referirlas. Ok, está bien. Ahora miremos esta noticia. Mire esta. ¿Pueden los alimentos transgénicos afectar la salud humana? Si usted prueba una papa modificada con genes de frutilla, es alérgico a la frutilla, es posible que esto le cause daño. Como los alimentos transgénicos no llevan una etiqueta informativa, quienes sufren de estas alergias no tienen cómo saber si lo que van a consumir puede implicar algún riesgo o en caso de sufrir reacciones alérgicas, qué ingredientes lo provocó. Los alimentos transgénicos pueden incrementar la resistencia a los antibióticos, con lo que resulta más difícil controlar las enfermedades. La manipulación genética puede aumentar los niveles de toxinas vegetales naturalmente presentes en los alimentos o desarrollar toxinas totalmente nuevas. Es en el caso de la hormona artificial BST
que se inyecta para estimular mayor producción de leche. Ahí está. Hermanos, o sea, es una manipulación que eso lo hacen con las vacas, pero también lo pueden hacer con los seres humanos. Y entonces ahora entendamos nosotros por qué lo que Viviana decía hace un rato, jóvenes que no pueden tener hijos, personas masculinas con rasgos femeninos. ¿Y por qué en este tiempo? Entonces vemos que estos alimentos que han sido creadas por la ingeniería genética, que Dios los dejó. O sea, al decir, yo voy a arreglar esta planta, como quien dice, lo que Dios hizo no está bueno. Yo lo voy a hacer mejor. O sea, estoy usurpando. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita? Pero esto pasó en Génesis 6. Pasó, hermano, por ejemplo, encontraron huesos de animales de 73 millones de años. Hace poco, 73 millones de años. Y según la contabilidad de tiempo, de Adán para acá son 6,000 años. Y son 73 millones de años. O sea, ¿cuántas creaciones han habido? Que nosotros, hermanos amados, y entonces viene ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, en capítulo Génesis 1, vemos desde el 25, dice, Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su especie. Vio Dios que todo esto era bueno. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo. Y creó Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios los creó, macho y hembra. Dios los bendijo diciendo, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, sométenla, tengan autoridad sobre los peces, mar, aves, de todo ser viviente que se mueve. Dijo Dios, hoy les entrego. Dijo Dios, hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas. Y las plantas transgénicas ya no tienen semilla. Ya no pueden producirse en sí. Ya no tiene semilla. Entonces es un alimento que está totalmente prohibido comerla. Porque, hermano amado, usted compra una naranja al supermercado y ya no tiene semilla. Compra, hermano. Entonces dice Dios, entonces están en contra de Dios. Aquí estoy leyéndole Génesis 1:29. Y Dios, hoy les entrego para que se alimenten con toda clase de plantas con semilla. Entonces, una de las cosas que quitaron fue la semilla que hay sobre la tierra y toda clase de árboles frutales. Ahora ellos lo están modificando porque creen que eso ya está malo, ya no lo voy a mejorar. Voy a mejorar para que esto podamos. Entonces, discúlpenme, pero lo que Dios hizo, creo yo, que es perfecto. Yo no lo puedo mejorar. Entonces, hermano, lo que están trayendo esta gente es la ira de Dios sobre ellos. Amén. ¿No se querías decir algo? Sí, fíjese que a mí me impresiona porque analizando bien ese capítulo de 1 Corintios 8:7, cuando dice la conciencia débil, esa palabra débil es enfermo. Y la palabra mancha es abominación. O sea, pero ¿por qué quiero enlazar con esto? Porque eso me lleva a Efesios, primera de Timoteo 1:19 al 20, donde dice, guardando la fe y una buena conciencia. Y allá en 1 Corintios dice que para la conciencia que estaba débil, que estaba enferma, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe, entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes han entregado a Satanás. ¿Pero quiénes eran estos? Aquellos falsos maestros, o sea, que estaban enseñando una doctrina que no era adecuada. Entonces, así, si analizamos lo de Corintios, analizamos lo de Gálatas y enlazamos lo que es 1 Timoteo, que la comida trastocada o transgénita, lo que afecta a la conciencia. Sí. Entonces, cuando miramos que Pablo le dice, así como temo que la serpiente engañó a Eva, así se han engañado nuestros sentidos. ¿Y con qué lo engañó? Con comida. Con comida.
con una manzana. Y entonces dice que van a ser engañados, va a ser con comida. Entonces en este tiempo van a utilizar la comida. ¿Para qué? Para poder trastocar la conciencia de las personas. Por eso, hermanos amados, nosotros debemos de orar por los alimentos, ya sea que tú los cocines, los compras en el mejor restaurante, ora, santifícalo, reprende si es necesario, y para que el Señor esa comida la santifique. Cuando nosotros vamos a Génesis 9, ya después del diluvio, cuando comienza Noé, vuelve el Señor a dar instrucciones. Todo lo que tiene movimiento y vida le servirá de alimento. Se lo entrega lo mismo que hice con las legumbres y las hierbas. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Vale, pero este no es en la ley. Esto fue antes de la ley. Y ahora, entonces ahora, eso quiere decir que no se puede comer morcilla, ¿va? Porque es la sangre. Y ahí dice, aquí dice claramente, lo único que no deben de comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Entonces, entre paréntesis, el alma está en la sangre. Y entonces cuando miramos Hebreos 4:12, la palabra es como una espada de dos filos, poderosa, eficaz, penetra donde está la división del alma y del espíritu. ¿En dónde? Tuétanos de huesos, espíritu y sangre, alma. Que aquí lo dice. Entonces, hermano, Dios dejó las legumbres y las hierbas para que se coman. No necesitamos modificarlas. Pero lamentablemente ahora viene el hombre y los está modificando. Y los está modificando ¿para qué? O sea, como quien dice, lo que Dios hizo no está bueno. Y eso realmente trae la ira de Dios. Amén. Amén. Es bien tremendo todo esto, pastor, porque si ya se dio cuenta, antes y después del diluvio, el Señor había dado parámetros. Exacto. Pero, Parámetros. y en lo que yo leía al principio, entonces, cuando de Pedro, cuando le dice lo que yo purifique, eso puedes comer. Ajá. Y ahí lo único que vio Pedro fueron animales cuadrúpedos, los reptiles y aves del cielo. Pero ahí no vio Pedro aves animales del mar. Sí, cabal. Solo vio cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. ¿En dónde? En Hechos, cuando viene y se en le... Hechos. Ajá, si nos damos cuenta, pero antes, y viendo esto, antes del diluvio, cuando viene y el Señor le dice, tendrás un dominio, le dice a Adán, sobre las aves del cielo, los animales del mar y los animales de la tierra. Pero ya Pedro ya no mira los animales del mar, Sí, cabal. solo mira lo de la tierra. Pero ahora la incógnita sería, ¿por qué desglosan los reptiles? ¿Acaso los reptiles no son de la tierra, pues? La Sí, maldición cabal. que le dieron a un reptil fue de que se arrastrará en el suelo. Entonces ahí hay un misterio. Entonces lo que podemos decir es de que mucha gente dice, yo no como cualquier cosa porque me estoy cuidando. El problema hoy en día es las redes sociales. Sí. Tanto ministro que se ha levantado con doctrina falsa. Podemos decir de que podemos decirlo de esta manera, que son aquellos que están alimentando de una mala manera a las personas. Aunque se congregue, pero está poniendo a escuchar a otros ministros, se está contaminando su espíritu, su alma y su cuerpo. No, fíjate que qué tremendo. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Y en 1 Corintios dice que nos limpiemos de toda contaminación de alma y de espíritu y de cuerpo, de carne. Va. Fíjate que en la ley, ahora vimos en la gracia, antes de la ley, que no hay que comer sangre. Que no hay que comer sangre. O sea, eso fue antes. O sea, no fue en la ley para que digan, eso es en la ley, no fue antes. Sí. No comen carne con sangre. Bueno, luego en la ley viene otra vez Levíticos 11:17, que aquí está, se lo leo. A ver, yo estoy en Levíticos 17:11, tendría que ser. Levíticos 17:11. Porque el alma de todo ser viviente está en su sangre. Yo les di la sangre para que la lleven al altar, para el rescate de sus almas, pues esta sangre paga la deuda del alma. Ahí está.
Entonces, hermano, esto ya es la ley. Y entonces acá, en Levíticos, Levítico de 11, el Señor da la dieta. Y entonces ahorita vamos a sacar todo lo que los incrédulos comen que Dios no quiere que se coma. Miremos. Habló Moisés a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel, díganles, estos son los animales terrestres que pueden comer, los que sí se pueden. Ustedes comerán el animal de pezuña partida, hendida en 2 uñas, que rumia. Entonces ahí está la vaca y no sé quién es más. Pero no comerán el camello, que rumia y no tiene dividida la pezuña, sino será para ustedes impuro. Entonces, el camello. Entonces habría que ir a ver en dónde se come camello en este tiempo. Va. Miren esto. El conejo que rumia, pero no tiene dividida la pezuña, será impuro para ustedes. Lo mismo la liebre. El cerdo que tiene la pezuña partida ya en 2 uñas, pero no rumia, será impuro para ustedes. Ustedes no comerán su carne, tampoco tocarán su cadáver, será impuro para ustedes. Estos son los que hay que en el agua y que pueden comer. Ustedes comerán los que tienen aletas, escamas, que vivan en el mar o en los ríos. Entonces el Señor aquí a los judíos les deja una dieta. Ellos, ¿qué podían comer y qué no podían comer? Animales puros y animales impuros. Vale. Todo lo que tú decías, ¿verdad? De Pedro. Tiene un sueño y en el sueño, la visión, el Señor le enseña que ya podía comer, come y mata. Levántate y come y mata. Entonces, porque todo Dios ya lo purificó. Entonces ahora hay una dieta que el Señor dejó, pero hay cosas que nosotros, por ejemplo, el alimento transgénito, lo comemos. O sea, vamos al mercado y lo comemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar y santificarla. Y el apóstol Pablo dice, por causa de conciencia, no pregunten. Entonces, no hay que preguntar. Mire, va a la carnicería, usted no sabe si le dieron carne de caballo o de chucho. No sabe. Y entonces mejor cocínelo bien y cómaselo. Y órele al Señor, porque usted no sabe. Ahora, si usted pregunta, y le dicen entonces usted ya no puede comer eso. Y pastor, incluso el Señor a los ministros les da una dieta, porque a Moisés ahí le dio la dieta que iba a comer de los judíos, pero a los ministros le da otra dieta diferente, porque cuando miramos que Elías decayó, o sea, entró en depresión, le dio 3 tipos de comida, si no estoy mal. Primero le mandó pan, le dieron agua y después le dieron carne. Sí, primero le dieron carne. Le llevó los cuervos. Ajá, los cuervos. Va. Carne con agua. Después le dieron torta. Los ángeles. Agua con torta. Y después. Yo creo que solo esos 2 alimentos le dieron, pero el agua lo podemos tomar como un alimento, porque hoy en día las dietas les dicen agua, que tomen más agua. Lo que Daniel tomó, agua. Ajá. Agua purificada. Amén. Sigamos. Amén. Y es bien impresionante en esto, ¿va? Porque si a los ministros les dan una dieta, dependiendo el tipo de circunstancia, a mí me impresiona porque cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y le tenía que dar de comer a toda la mayoría de la gente, viene y le pregunta a los discípulos y le dice, ¿qué haremos? Le dicen los discípulos, ahí solo tenemos 5 panes y 2 peces. Y después le dice, esto no alcanza, ¿va? O vamos a comprar al mercado. Entonces viene él y lo primero que dice Jesús no le dice, está bueno, vayan a comprar al mercado, sino que le comienza a decir a la gente, repose. Entonces cuando hubo un reposo, hubo la multiplicación. Entonces, si miramos estas figuras de alimentos, tanto de una manera literal, tanto el ministro el alimento que le dan, tanto al pueblo judío el alimento antes de la ley, después en el tiempo de la gracia y durante la ley, todo alimento, el Señor es el que da la orden. Ahora miramos nosotros esto de que una de las enfermedades que produce, no dice específicamente los transgénitos son, pero hay riesgos que dicen el cáncer de mama, la próstata, pero si miramos nosotros el cáncer es como una úlcera interna,
Sí, pues, sí. Porque a veces cuando ya está muy avanzado, ya se comienza a expulsar. Pero el cáncer es algo, una enfermedad silenciosa. Y así sucede. Aquel que se está alimentando de ministros falsos con doctrinas o enseñanzas o falacias, podríamos decir, engañosas, lo primero que está enfermando es el espíritu. Por eso su alma ya no anhela, ay, otra vez congregarme, va, ay, otra vez me toca servir, va. Entonces ya comienza una involución interna, no una involución externa. Entonces todo alimento lo que afecta primero es de manera interna. Y a mí me impresiona porque cuando viene y dice hay alimento que se extiende, y esa palabra extender es abrazar, alimentar como una cangrena. Y dice que penetra hasta los huesos, y los huesos son el espíritu. Entonces así es la evolución de lo que es. Por eso tengan cuidado, amados hermanos, a quien están escuchando, no todo se le dice amén, ¿verdad? Tiene que estar basado en la palabra y que el Espíritu Santo los guíe. ¿Por qué? Porque el cáncer, si lo miramos de manera silenciosa, lo que va a comer primero es el espíritu. Entonces el peligro es que tu alma se acomode y ya no se quiera congregar, ya no quiera servir, porque, por ejemplo, muchas veces el cuerpo es manipulado por el alma. Si el alma no quiere, aunque, no tengo, se enferma el cuerpo, ¿va? Entonces, lo primero, como hijos de Dios, evitar que esa enfermedad, que esos alimentos te contaminen tu espíritu y tu alma para que no te quedes aquí en la tierra. ¿Ven, pastor? Fíjense ustedes que este dato que les voy a dar es un dato hace aproximadamente 26 años. Este dato. Para acá habría que buscar un dato ya más moderno, pero solo para que usted tenga una idea. Hace 26 años. Y mire cómo iba esto. Mire, no sé si la palabra si nos habla de hectáreas. Dice cultivos transgénicos por país 1998. Estados Unidos, 20.5 hectáreas, o no sé qué significa esa palabra de ahí, que es el 74%. En 1998. El 74% Estados Unidos. Argentina, 4.3, que equivale al 15%. Hace 26 años. Canadá, que es el 2.8, equivale al 10%. Luego tenemos Australia, México, Francia, Sudáfrica, España, en total de millones, de 27.8 millones. Luego, cultivos transgénicos por producto, soya, maíz, algodonero, canola y papa. Miramos millones de 14.5, 8.3, 2.5. Luego miramos nosotros que esto es hace 26 años. Ahora tendríamos que venir ahora en el 2000. Si hace 26 años ya existía el 74%, 20.5 millones de cultivos transgénicos en Estados Unidos, ahora entendamos nosotros por qué Bill Gates está interesado en ser el agricultor, el más de hectáreas de terrenos en Estados Unidos. ¿Por qué? Entonces, hermano amado, ahora 26 años después, ¿cómo estamos ahorita? No sé si tú tienes algún dato de cómo estamos ahorita. Cultivos transgénicos por país 2024. Entonces ya tendríamos nosotros ahora, 26 años después, hace 26 años, hermano, ya existía el alimento transgénico. Entonces ahora los consumidores, ¿usted cree que no tiene efecto? Claro que tiene efecto, pero lamentablemente, como dice la Biblia, el amor al dinero
es la raíz de todos los males. Lamentablemente. Todo esto ha sido por amor al dinero. Entonces, cuando nosotros miramos y vemos Babilonia comercial, la Babilonia comercial comienza, hermano, y todo lo que vende, y la mercadería, y dentro de ellas almas, personas, esclavos, vino. Dice, se embriagaron con el vino de su sensualidad. Y uno de los alimentos que causa deseos sexuales es el vino. Y entonces, hermano, esto está dañando el cuerpo de Cristo sin darse cuenta. Están manipulando. Hoy hay más enfermos. Mucha gente con hipertensión, mucha gente con, hermano, con diabetes, mucha gente con, hermano, con depresión. Y ahora, a la mano, o sea, nos atacan por el consumo transgénito y luego nos venden el medicamento, los fármacos, que en donde por comer ahora nos enfermamos y ahora necesitamos consumir fármacos. Y la Biblia dice las hechicerías de Babilonia, que es fármacos, farmacia. Entonces ahora, por todos lados, cuánta gente que padece el corazón, presión alta, riñón, cuánta gente con el azúcar. ¿Por qué? Por los alimentos. Entonces, hermano, hoy los incrédulos, lamentablemente, están entrando con esto. Amén. Sí. Dice que del 2024 a mí me tira una imagen del globo terráqueo. Sí. Dice que son más de 50,000 hectáreas o más las que hay. Y fíjese de que están, en primer lugar lo tiene Estados Unidos con 71,5 millones de hectáreas. Después sigue Brasil, Argentina, Canadá, Paraguay, China, África, Pakistán, Bolivia, Uruguay, Filipinas, Australia, Sudán, México, España, Colombia y Vietnam. Los que tienen menos de lo que son alimentos transgénicos, el 50,000 hectáreas menos, ahí entra Honduras, Chile, Portugal, Indonesia, Costa Rica, Etiopía, Nigeria y Bangladesh. Pero si nos damos cuenta, solo dice que entran solo 10 países latinoamericanos, 9 del Pacífico, 2, la mayoría de Norteamérica, la Unión Europea y 6 países africanos. Y si se da cuenta, el estado que usted tira ahí hace tanto tiempo, que es el 0.1 de la papa. Ujú. ¿Sabe por qué están produciendo menos papa? ¿Por qué? Porque los diabéticos no pueden consumir papa. Wow. Ni papa, ni yuca, ni camote. Entonces es un alimento que ya no es muy vendible en los países que tienen mucha diabetes. Lo que es la hipertensión, les evitan varios alimentos. Entonces ahorita la pregunta es, ¿cuál es el mayor alimento que están produciendo de manera genética o transgénica que se está vendiendo y que se está produciendo? Bueno, fíjense, hermanos, que bueno, aquí dice que es el maíz. Por aquí tenía yo la información, el maíz. Dice, al no estar cocinado en las etiquetas, información difícil, según Grace, la soya transgénica está presente el 60%, los productos elaborados con soya, aceite, vegetales, harina de soya, de centina, está presente acerca, vamos a ver. Por su parte, el maíz transgénico se encuentra en el 50% de los productos elaborados con maíz, almidón, harina de maíz. Es por ello que Consumen Internacional ha lanzado una campaña mundial para exigir que los fabricantes informen al consumidor sobre el uso de transgénicos en los alimentos. El tiempo se nos ha terminado, hermanos amados. Creo yo de que hoy hemos platicado sobre la dieta de los incrédulos, el alimento que está dañando a la humanidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de los hermanos que nos escucharon, los que estuvieron en el canal 45, en las redes sociales. Señor, los que nos van a escuchar, Padre, los bendecimos y te damos gracias por sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén
y amén. Que Dios te bendiga y te esperamos el siguiente domingo con temas específicos en este horario. De ahí, de lunes a sábado, todos los temas en este canal 45, que va a ser de mucha bendición poder participar en el cuerpo de Cristo. Bendiciones a tu vida.